iniciar. Bueno, creo que realmente ha sido una muestra de que el estrés y la ansiedad existen. Este arranque de Zoom. Hoy quedamos de hablar de estrés, de ansiedad y de los efectos que esto causa, pero además de cómo podemos evitarlo. Uno de ellos, obviamente, ya hablaremos de cómo evitarlos, vamos a hablar de lo que es el estrés. El estrés es diferente a la ansiedad. La ansiedad, vamos a decir que es el paso, puede ser el paso inicial o puede ser el paso siguiente al estrés. Como ustedes saben, no soy neurocientífica, ni soy doctora, ni soy psiquiatra, pero he estudiado muchísimo sobre esto y tengo un grupo de gente que nos hace el favor de apoyarnos y de decirnos qué podemos decir y qué no debemos decir. Cuando tenemos una señal de alerta, nuestro hipocampo, que es donde reside la memoria, obviamente genera el cortisol y la adrenalina, y esto nos hace ponernos en un momento de tensión, de estrés, como acaba de sucedernos a quienes estamos ejecutando esto. ¿Por qué? Porque tenemos programado una situación que se sale de las manos, se sale de control y no sabemos cómo reflexionar o cómo poder hacer que esto funcione. Por lo tanto, esa señal de alerta que se transmite hacia el hipocampo nos puede bloquear la memoria, nos puede bloquear el habla, nos puede bloquear todas nuestras sensaciones y emociones y empezamos una lucha y una huida. Es decir, ¿qué nos pasa? O nos ponemos a pelear o definitivamente lo que sucede es que huimos. Y esto nos sucede desafortunadamente ahorita con tanta violencia en nuestro país. Cuando sentimos que alguien viene atrás de nosotros, que vamos caminando, la primera reacción que tenemos es caminar más a prisa, o más deprisa, perdón. ¿Y qué sucede? Que lo único que estamos haciendo es alterar nuestro sistema de defensa, porque nos estamos empezando a bloquear por el miedo, por el pánico, por esa sensación de no puedo, no voy a hacerlo. Entonces, empezamos con dos fases, lo que es la taquicardia, que es la lucha, la huida, o siguiente a esto nos viene la taquipnea, que es la falta de oxígeno. Y esto hay que tener muchísimo cuidado porque nos puede llegar a hacer que nos desmayemos. Hay gente que ante situaciones de estrés se desmaya y es por la falta de oxígeno que está generando ante esa señal de alerta. Nuestra corteza prefrontal se bloquea porque obviamente el cortisol se acelera y nuestra mente y cuerpo, que esto es lo más interesante, se ha comprobado que nuestra mente y cuerpo no distinguen lo que es ficticio de lo que es real. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a hablar así muy en concreto. Ansiedad es el paso mayor, es decir, antes se creía que podía ser hereditario, que había por genética. Sí hay una parte de la genética, pero es un 30% o menos. Sin embargo, la ansiedad es esa sensación de falta de aire, es esa sensación de pánico, es esa sensación de no puedo hablar, no puedo respirar, o hay gente que vive con ansiedad y es una enfermedad, no es nada más un momento de ansiedad, sino es una enfermedad y es gente que vive totalmente aterrada. Le da miedo el salir, le da miedo el comer, le da miedo el vivir. Y la ansiedad es algo que todos hemos tenido. Cuando tenemos momentos de ansiedad, vamos a llamarlo, aunque no sea normal, es normal. Podemos tener ansiedad porque en este momento, que no entraban las redes, que la gente nos esté esperando, entonces ya el estrés pasa a ansiedad. Es ese estado de alerta inducido que maneja el simpático. Pero cuando la ansiedad es permanente, cuando ya hay una ansiedad en nuestra forma de ser, automáticamente puede tener repercusiones muy fuertes. Una de ellas es la física, que puede ser desde caída del pelo, el que las uñas se nos quiebran, el que
empezamos con arrugas, siempre estamos rígidos. Hay gente que la vemos siempre con una rigidez absoluta, no se mueven, no sonríen, son casi como estatuas, pero esto es un síntoma de la ansiedad que tienen. Es una opresión interna que tienen que no les permite reflejar. Y lo grave de todo esto es que tanto el estrés como la ansiedad pueden llegar a modificar el sistema inmunológico. ¿A qué me refiero? Empezamos, una de las manifestaciones clásicas es las inflamaciones. Empezamos con gastritis y muchos la hemos padecido o la han padecido. Podemos empezar con dermatitis, casi todo lo terminado en itis, y esto puede llegar a desencadenarse en cuestiones mucho más graves, inclusive llegar a tener un infarto o situaciones que verdaderamente nos afecten. El sistema gastrointestinal se le considera nuestro segundo cerebro. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vivimos se va al sistema gastrointestinal. Es increíble, pero además es una realidad. Si estamos enamorados o tenemos nuestra primera cita con alguien o varias citas, probablemente tengamos ese nivel de estrés, no ansiedad. Esto es bien importante. Una cosa es el estrés y otra cosa es la ansiedad. Entonces, tenemos ese nivel de estrés y son las famosas mariposas que sentimos en el estómago, que decimos, Dios mío, aquí tengo algo, ¿verdad? O cuando vamos a tener un examen en la universidad o en la escuela, o los niños, empezamos a sentir manifestaciones en nuestro intestino que pueden ser desde una inflamación hasta diarreas, etc. Entonces, hay una cosa que se llama microbiota, y creo que quienes sean doctores lo saben, que es cómo nuestro organismo va manejando todo lo que nos alimentamos. Si esa microbiota se altera por el estrés, por la ansiedad, automáticamente vamos a tener hinchazón. Puede ser hinchazón, normalmente lo comento, es en el estómago, ¿sí? Más que en el estómago, en el intestino. Tenemos el vientre inflamado, nos sentimos mal, no estamos en nuestro momento y nos volvemos irritables, nos volvemos muy vulnerables, nos volvemos muy susceptibles y podemos llegar a insomnios o podemos llegar a depresión. Por esto es muy importante cuando estamos o escuchando o viviendo esa señal de alerta, decir, párate, este es el momento de pararnos, este es el momento de decir no más, porque si no, eso nos va a ir llevando, nos va a ir sacando, nos va a ir alterando, hasta que llegue un momento en que verdaderamente ya no podamos controlarlo. Y lo grave, como comentaba, es esa señal que el sistema inmunológico nos está mandando. Empezamos con gripas, empezamos con bronquitis, empezamos con dolores de cabeza, empezamos con jaqueca, empezamos con una serie de situaciones que no nos damos cuenta que los estamos generando. Cada enfermedad tiene un porqué. Cada enfermedad, les voy a pedir, gracias, cada enfermedad va desarrollando un sistema de defensa que cuando nuestro sistema inmunológico baja, automáticamente la adquirimos o la agravamos y ya la tenemos. Comprender es aliviar. ¿Qué sucede con esto? Hay que comprender cómo funciona nuestro organismo. Hay que comprender cómo funcionamos nosotros. No todos reaccionamos igual. Yo, perdón que hable de mi yo, pero yo en el sentido de trabajo soy muy exagerada. En el sentido de mi vida soy muy light, como dirían los americanos. O sea, no me importa mucho, me gusta divertirme, me gusta sonreír, me gusta, pero en el sentido de trabajo lo reconozco, yo sola me presiono. Si esta presión llega a ser a tal grado fuerte, mi sistema de alerta inmediatamente me manda señales. Gracias a Dios he aprendido a conocer mi cuerpo. Sé que cuando algo ya no está funcionando bien, no es que mi cuerpo esté mal, es que mi mente está mal. Mi mente
está tomando cosas que no debe. Y hace un momento les comentaba, nuestro sistema de alerta no reconoce lo que es ficticio de lo que es real. Se han hecho estudios con personas que las meten, por ejemplo, en un avión, y un avión que no es avión, es un simulacro de avión. Y los hacen sentir primero que van en un vuelo padrísimo, todo el mundo funcionando, todos contentos, y de repente alguien empieza a mover el avión y aunque ellos saben que no van a caer, que no hay ningún peligro, en el momento en que ellos sienten el peligro, el miedo, el no estar seguros, su organismo empieza a generar cortisol y pueden llegar a tener verdaderamente ataques de pánico, ataques de ansiedad, cuando nuestro organismo o cuando nuestra mente debería reconocer que esto es ficticio. Y nos sucede cuando vamos a los juegos mecánicos. Hay gente que verdaderamente no puede subirse a un juego mecánico, porque aunque sepa que está seguro, que el dar la vuelta no va a pasar nada, casi nunca, de repente se da, pero esa sensación de no sentirme seguro, de no sentirme bien, automáticamente me lleva a crear momentos de estrés muy fuerte que pueden llegar a ser momentos de ansiedad. ¿A qué me refiero ya con todo esto? Por ejemplo, si nosotros estamos clavados, y esto es muy frecuente en nosotros como personas, nos clavamos en el pasado o nos clavamos en el futuro. Y si no tengo dinero, y si no me alcanza este mes, y si mi hijo no pasa, y si mis hijos están en drogas y yo no me doy cuenta, y si, y entonces vamos generando con ese y si una situación ficticia como real. Y se ha comprobado que el 91% de los y sí, o sea, de las situaciones que nosotros creamos en nuestra mente, no se dan. Pero nuestra mente ya las creó, nuestra mente ya generó esa situación de angustia, esa situación de miedo. Entonces, ¿qué tenemos o qué deberíamos de hacer? La primera es, uno, desarrollar realmente un presupuesto, y aunque suene muy casero, un presupuesto casero, un presupuesto de nosotros mensual. ¿Por qué? Porque nos presionamos comprando cosas que verdaderamente tal vez no necesitamos y las que necesitamos no lo hacemos. Nos presionamos porque queremos gastar más o tener más o hacer más o competir. La semana pasada hablamos de eso, competir en lugar de compartir. Si mi vecino compró, no sé, un Volkswagen, yo quiero comprar un Fiat. Entonces, todo eso nos va creando tensión innecesaria. Y luego empezamos con los easy. Y si no alcanzo para pagar la mensualidad, ¿qué voy a hacer? Bueno, dejemos que todo esto transcurra, hagamos un proyecto de vida. Esa es parte de nuestra experiencia y eso es parte de lo que también vamos a ver en el taller que tenemos el 31 de marzo. ¿Cómo hacer un proyecto de vida? La otra situación que debemos buscar es darle un sentido a nuestra vida. Ya Víctor Frank nos lo dijo cuando él vivió en los campos nazis y él su proyecto de vida fue ayudar a los demás. Y esto es algo que también es muy importante. El altruismo, que en México no lo tenemos, el ayudar, y no hablo de simplemente ayudar con dinero, porque a veces no lo tenemos, pero el ayudar con una sonrisa, el ayudar con un hola, el ayudar con un te cargo lo que... Y esto nos da el sentido de vida. Esa es la segunda recomendación. Buscar un sentido de vida a nuestra vida. Y segundo, buscar que nuestra vida tenga un proyecto de vida. ¿A qué me refiero? A tener, ¿qué voy a hacer? Pero no con un y si no lo hago, y si sí lo hago, sino
¿Qué quiero realmente definir en mi vida? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero hacer? Y todo esto nos va a quitar esa parte de estrés, de tensión. Tercero, algo que no aprendemos porque no nos enseñan a aprender es el fracasar, que no es fracaso, es experiencia. Si nosotros desde niños nos educasen para no tener siempre éxito, sería más fácil lograr el éxito. ¿A qué me refiero con esto? A que estamos tan acostumbrados a que si nosotros llegamos con una mala calificación, con una reprimenda del maestro, con que se nos cayó un vaso y ya nos gritaron, crecemos con ese miedo y ese miedo se va convirtiendo en algo que de grande nos da estrés. ¿Por qué? Porque si presentamos un proyecto o un trabajo a un jefe, a un amigo, estamos siempre pensando en esa crítica, en ese juicio, en ese qué dirán, que no nos lleva a absolutamente nada. Entonces, este sería el tercer punto. Obviamente es increíble, hay un estudio donde demuestran que aunque triunfes, la gente que llega, por ejemplo, en este momento, ya logramos estar en el video, ya logramos conectarnos y en ese momento, ya cuando te calmas, después que esto termine, probablemente mis sentimientos sean de tristeza, un poquito apagada, es lo que en francés le dicen el sumenage. Cuando estamos con un estrés muy, 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 muy alto, de repente nos paramos, ya todo se resolvió y nos sentimos totalmente apagados, como dirían los americanos, down. Y no entendemos por qué, si ya todo está bien. Es por lo mismo, el cortisol subió tanto que cuando deja de generarse nos viene ese apagón, ese apachurrón. Y esto es normal. Entonces, hay que comprenderlo, hay que saberlo para no estarnos cuestionando por qué me siento triste si todo está bien, todo está maravilloso, mi mundo está perfecto, ¿sí? Pero tu cortisol bajó. Entonces, recuerden que nosotros somos lo que pensamos, actuamos como somos y al final hablamos lo que somos. Entonces, cuando nosotros comprendemos que somos lo que pensamos, vamos a buscar pensar correctamente, con pensamientos positivos y no poniendo el y si me va bien o y si me va mal, y si estoy bien o no estoy bien. Entonces, creo que desafortunadamente el tiempo se nos va volando, pero hay otra de las situaciones para remediar la ansiedad y el estrés, y es planear tus comidas, comer a tus horas, que es muy difícil en este momento porque todos corremos como locos, es hacer ejercicio. No se necesita ser atleta ni estar 2 horas en el gimnasio. Se necesitan 20 minutos o 30 minutos. Se dice que se necesitan 150 minutos a la semana. O sea, que máximo serían 30 minutos 5 días a la semana o pueden ser hasta 15 minutos. Caminar, bailar, cantar, brincar, lo que te guste. Y para terminar, vivir feliz. Es decir, ser feliz, la felicidad no es ausencia de problemas. La felicidad es saber cómo manejar esas situaciones que en un momento dado son simplemente situaciones y las convertimos en problemas. Entonces, vamos a pasar a preguntas si quieren o comentarios para que nos rinda el tiempo, porque tenemos 5 minutos o Sí, 10. así es, Tere, querida. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, de una vez, es el momento. Gracias. Ahí tenemos manita levantada. Ajá, creo que es la mía, creo. Es la mía. Ya la bajo. ¿Alguna pregunta? Creo que Pues sí hay excelente comentarios. tema. Sí, estoy aquí abriendo los Muy bien. comentarios. Excelente charla y tema. Felicitaciones. Lindo día. Muy sucinta la explicación de Tere. Felicidades.
Pues queremos invitarlos de nuevo a nuestro taller que va a realizarse el 31 de marzo al 3 de abril, en donde vamos a ver todos estos temas con más profundidad, en donde ustedes van a lograr salir siendo lo que son, personas maravillosas. Entonces, ojalá nos acompañen, ojalá estén con nosotros. Ito, mil gracias. María Elena, me encantaría si tienen algunas preguntas o algunas cuestiones para continuar. Y pedirles de nuevo una disculpa porque sí, mi estrés estaba en el límite del estrés antes de caer en pánico. Que esa es otra de las situaciones. O sea, cuando tenemos un estrés muy fuerte, podemos caer en el pánico, ¿no? Como dicen, el pánico escénico. Estoy dando algunas clases acá en Scottsdale, en Arizona, y hay un chico que baila y canta maravilloso, les pusimos una canción, él lo iba a hacer en público, o sea, en una asamblea que hay los viernes, y a la hora en que vio el micrófono se apanicó y no pudo ni siquiera hablar. O sea, nos dio tanta risa porque él sí tuvo su momento de estrés y ansiedad. Hay que ir aprendiendo, ¿verdad? A controlar nuestro estrés. Sí. Además Pues es bueno, creo que no. algo que también debemos de aprender es a manifestar. Si yo estoy molesta en este momento, si yo me lo guardo, es decir, no quiere decir que venga y grite o insulte o sea una majadera, no, pero sí decir estoy molesta. ¿Sabes que en este momento estoy muy molesta? Se me está yendo esto de las manos, no sé cómo manejarlo, pero cuando nos quedamos con todo eso es cuando empezamos con enfermedades y cuando nuestro sistema inmunológico va bajando. Así que, ojo, como digo yo, ojo, mucho ojo, porque sí pueden causarnos situaciones fuertes. Sí, Carlitos, creo que sí se grabó, ¿no? Sí, está grabado. Ok, perfecto. Pina parece que quiere hacer una pregunta, un comentario. Pina, con mucho gusto. También Hola, Ito. ¿qué tal? Buenos días. Pues Hola, preciosa. más que pregunta, felicitar porque el tema, como bien dijiste, Tere, da para mucho. El estrés y la ansiedad es algo que veo mucho con el grupo de la comunidad de mujeres con cáncer de mama, específicamente, que es el área donde estoy involucrada. Y ciertamente todo lo que dijiste tiene un fundamento comprobado, no solo para el cáncer, sino para muchísimo tipo de enfermedades que los médicos llaman somáticas, que no existen, pero que nuestro cerebro hace que se manifiesten. Entonces, crear acciones que nos ayuden a bajar ese nivel, cada uno las puede planear, porque hay personas que se relajan con la música, otras con la jardinería, otras viendo películas, pero películas con contenidos ligeros, otras pintando, haciendo manualidades, pero en el ir y venir de la vida nos enfrascamos en lo que también bien dijiste, que culturalmente nos inculcan a que seamos productivas, a que seamos de dieces, a que no fracases. Y eso lo llevamos a la adultez. Entonces, haber abordado este tema hoy en tu programa me parece muy interesante, que la gente tome conciencia. Yo personalmente les puedo decir, algo que te puede dar una sensación maravillosa de bienestar es involucrarse en actividades altruistas, que desgraciadamente en México son pocas y de esas pocas están cada vez más limitadas, pero de verdad ayudar, ¿no?, a enfermos, ancianitos, en asilos o con niños, es una cosa hermosísima. Felicitarte, Tere, y a todo el equipo y darles las gracias por estas participaciones. Gracias. ¿Y tú por ahí preguntabas algo?
¿Alguna Sí, buen herramienta? día a todos, saludos. Mi pregunta era enfocada al ámbito laboral. ¿Alguna herramienta o algún consejo que nos pueda usted brindar como para lidiar con esta problemática y con esos ambientes tóxicos de repente en los trabajos? Fíjate que yo creo que vamos a hacer una plática sobre eso, porque sí es muy importante. O sea, nos encontramos con tanta gente negativa, con tanta gente con situaciones de conflicto personal que nos lo transmiten, como es la envidia, como es el enojo, como es el yo no me siento bien. Entonces, ¿qué te puedo decir de herramienta? El que tú hagas tu trabajo como lo sabes hacer, porque te conozco, el que ahora sí como los chavitos, no escuches lo que otros dicen, no veas lo que no debes ver y no hables lo que no debes hablar. Sí, cuando tú tienes y cuando tengas una situación que verdaderamente te está molestando, métete en tu yo personal, a lo mejor no en ese momento, apúntalo, anótalo, o sea, anota qué me está causando conflicto o por qué estoy enojado o por qué me siento bloqueado. Y ya con calma analiza, porque en ocasiones lo que me enoja es lo que yo carezco o es lo que yo también estoy dando y no me doy cuenta. Entonces, anótalo en una libretita, llévate una libreta a tu trabajo y automáticamente pon todo lo que te está causando ese conflicto y en ese momento tú puedes ir analizando y conociéndote a ti mismo. Esto da para mucho, ¿eh? Vamos a hacer un seminario donde puedan estar hombres y mujeres porque sí creo que es muy importante tratarlo con más delicadeza, con más detalle, con más enfoque hacia cómo solucionarlo. Mil gracias. Y cualquier cosa ya sabes dónde. Muchísimas gracias, bonito domingo. Al Un fuerte abrazo. contrario, gracias. Creo que ya ahora sí el tiempo se nos va. Les quiero dar las gracias por su paciencia primero, por este desastre segundo, y sobre todo invitarlos a que nos acompañen en el taller espiritual que tenemos del 31 de marzo al 3 de abril. Lo hemos hecho con mucho amor, con unos costos bastante accesibles. Lo pueden pagar en pagos, en abonitos, ya cada uno podremos platicarlo, pero nos va a encantar tenerlos con nosotros. Es en el Castillo de Santa Cecilia, Guanajuato, un lugar maravilloso que está muy bien acondicionado y que vamos a hacer para quienes algunas personas tenían por ahí un poquito de duda. La mayoría de los ejercicios van a ser externos. Van a ser externos, ¿qué quiere decir? Exterior. Los vamos a desarrollar en el exterior para evitar tanto contacto y demás. Pero creo que vale la pena. Ojalá y nos puedan acompañar. Y muchas gracias por estar con nosotros. No se les olviden los sábados con Vicky en Cafeteando, excelentes entrevistas. Y el domingo conmigo. Y el martes tenemos nuestras pláticas también. Así es que el martes son a las 8 de la noche. Por favor, y vamos a empezar por ahí con algunas cápsulas de salud que algunas de nuestras amigas nos están haciendo, una amiga muy querida nos está haciendo el favor de apoyarnos. Muchas gracias y que Dios los bendiga y muy bonita semana. Gracias, Tere. Un abrazo. Ay, qué linda. Saludos, hermosa. Hasta luego.